atención y por esperar a este momento en el que vamos a compartir la información en español acerca de este interesante proyecto y de esta herramienta que realmente pues da muy buenos resultados, como vamos a mostrar a lo largo de esta breve presentación. Pues la justificación básicamente es la alta prevalencia del consumo de alcohol a nivel mundial, a nivel internacional, como podemos ver en esta diapositiva, y particularmente en la zona de las Américas, en la región de las Américas, donde se ha estimado que el consumo de alcohol alguna vez en la vida es de aproximadamente el 54%, mientras que a nivel mundial se estima en el 54 en las Américas, y que el consumo inicia tempranamente, a edades cada vez más tempranas, como vamos a ver, y el problema con eso es que las diferentes maneras en las que se bebe alcohol están asociadas con muchos problemas de salud, con mucha morbilidad, muy diferentes niveles, por ejemplo, tipos de cáncer en todo el tracto digestivo, con problemas de salud mental y también con muertes asociadas a esta práctica, ya sea por accidentes o por problemas de salud asociados a esto. Pero el nivel de problemas que se asocian a esta práctica tan común en muchas culturas como la nuestra, pues es muy alto. La siguiente, por favor. ¿Pueden cambiar la diapo? Gracias. Nos explicaba la doctora Formigoni que el consumo de alcohol en Brasil pues se estima también muy alto, entre 47, casi 50,000 y 104,800 muertes se pueden atribuir al consumo de alcohol. Se estima también que el consumo per cápita es de 7.5 litros por año, y que esto se traduce en 596 copas estándar. ¿Qué es una copa estándar? Este es un tema importante. Es la estimación de una bebida en el envase en el que se ofrece normalmente, y que equivale entre 10 a 12 gramos de alcohol puro. Entonces, bueno, esta es una medida muy importante para poder hacer un cálculo de qué tanto se bebe en una sociedad, en un país, y cada persona también, para que pueda contar la reducción o el incremento de su consumo. La siguiente, por favor. En México tenemos datos muy recientes de la última encuesta nacional de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, como podemos ver aquí. En el caso del alcohol, lo que podemos observar son diferencias importantes en el consumo de hombres y mujeres, sobre todo en cuanto al consumo alguna vez en la vida y al consumo en el último mes, que sería esta barrita la más oscura en cada caso. Vemos cómo los hombres consumen más que las mujeres. Sin embargo, también cuando se analiza el consumo de las mujeres, se ha visto un incremento. En la siguiente gráfica que tenemos del lado derecho de su pantalla, lo que observamos es cómo se distribuye el consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años, en los diferentes temporalidades que se evalúan. Por ejemplo, la prevalencia en el último año, que sigue siendo alta para los hombres, en el último mes, el consumo semanal y el consumo diario, que también es mayor en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. La siguiente, por favor. Y no solamente hay diferencias por sexo, también hay diferencias por región. Aquí en este mapa podemos apreciar cómo el consumo, por ejemplo, en el último mes, que es la columna que ustedes ven a la derecha de la tabla, pues es menor en la zona sur del país, más alta en el norte. Y bueno, pues estas diferencias sí tienen que ver también con una cantidad importante de variables de orden socioeconómico y sociales también.
y esto se traduce en una problemática diferente en términos de salud, como vamos a ver. La siguiente, por favor. Una manera de evaluar las necesidades de atención con estas variaciones que estamos viendo en los patrones de consumo es esta propuesta de Skinner hace algún tiempo, donde cuando se conjuntan los datos epidemiológicos de cómo se distribuye el consumo en diferentes sociedades, se observa que en realidad una proporción mayor de las poblaciones beben alcohol sin presentar mayores problemas. Se encontrarían en la zona que está hacia la izquierda de este triángulo que estamos presentando, y en realidad una proporción muy pequeña desarrolla un problema de dependencia severo o grave. Y las necesidades de atención son diferentes. Gran parte de los tratamientos y de la atención se dirige a las personas que tienen una dependencia severa, en varios centros de tratamiento que son insuficientes incluso, pero mucho del presupuesto se destina a ellos. Y cuando se observa qué es lo que ocurre en otros escenarios donde llega gente con problemas asociados al consumo, por ejemplo, accidentes o otros problemas de salud, lo que se encuentra es que estos están en la zona media, ¿no? de esta distribución. Son personas que tienen un uso nocivo, perjudicial o probable dependencia, pero que no se pueden beneficiar ni de los programas de prevención universales que muchas veces se destinan a las personas sin problemas, y también las intervenciones muy intensivas diseñadas para las personas con dependencia tampoco son adecuadas para reducir el nivel de problemática. Entonces, esta es como una de las razones por las que se empiezan a desarrollar otro tipo de intervenciones más de corte psicológico que médico, como son las intervenciones breves. La siguiente, por favor. ¿Cómo saber en dónde nos ubicamos en este espectro de problemáticas asociadas al consumo? Pues a través de instrumentos de tamizaje. Uno de los más empleados y en el que se involucró un grupo de investigadores muy importantes a nivel internacional, entre ellos la doctora Formigoni, y que ha sido empujado por la Organización Mundial de la Salud, es el audit, como lo conocemos en México, el audit, que quiere decir en realidad Alcohol Use Disorder Identification Test, y es un instrumento que está compuesto por 10 preguntas, que las 3 primeras evalúan el consumo en los últimos meses. Las siguientes 3 preguntas, es decir, de la 4 a la 7, evalúan si existen síntomas de dependencia, y el resto de preguntas evalúan las consecuencias personales y sociales que ha tenido este consumo. Dependiendo del puntaje que se obtenga, nos podemos ubicar en estos niveles de bajo riesgo, de 0 a 7 puntos, o de riesgo medio, que sería de 8 a 15 puntos, de alto riesgo, de 16 a 19, o probable dependencia, de 20 a 40 puntos en este cuestionario. La siguiente, por favor. Este instrumento está pensado para aplicarse en la atención primaria, se usa mucho también en términos de investigación, y bueno, ¿para qué nos sirve? Pues para determinar cuál es la intervención adecuada dependiendo del nivel de problemática y del nivel de consumo. Las personas cuya calificación indica que no tienen problemas o que tienen bajo riesgo, se pueden beneficiar de una orientación o de un programa de prevención primaria en el que se le advierta que es necesario mantenerse en ese nivel de consumo, no incrementarlo, y que cualquier forma de ingesta de alcohol implica un riesgo, ya sea por la edad, por la condición de salud o porque se consuma previo a realizar alguna actividad que pueda resultar en algo peligroso. Y las personas que se encuentran en la zona media de uso de riesgo medio o que tienen problemas iniciales requieren o pueden beneficiarse de una intervención breve. En un momento más vamos a ver qué es esto. Mientras que las personas con probable dependencia o con un trastorno asociado al uso de alcohol, pues ya severo, puede beneficiarse de una intervención breve, pero un poco más intensiva, con énfasis en la entrevista motivacional,
y seguida de una entrevista diagnóstica para confirmar o no el posible diagnóstico de dependencia y ser referido en su caso a una instancia que ofrezca un tratamiento más especializado y con más opciones, ¿no? Multidisciplinario. La siguiente, por favor. Las intervenciones breves son formas de atención basadas en diferentes teorías psicológicas y que después de muchas investigaciones para tratar de identificar cuáles son los componentes o las estrategias psicológicas más efectivas y que apoyan a la gente a poder modificar su conducta, una conducta que ya no quieran tener, como puede ser el consumo de sustancias, en este caso de alcohol, se resume como frames, que en inglés del inglés se traduce al español como un marco o un modelo, un frame, y que son las siglas de estas estrategias. Feedback, que quiere decir proporcionar retroalimentación con respecto al consumo y para hacer esto nos podemos basar en el resultado de un instrumento de tamizaje, como puede ser el audit. La R viene de responsibility, que es cuando se le ofrece, una vez que se le ofrece este resultado a la persona usuaria, pues se le ayuda a tomar la responsabilidad de su propio cambio. La A viene de advice o consejo en este caso, pero no es un consejo como los que dan los abuelos, sino es una recomendación y basada en un menú de opciones, que es la M que sigue, ¿no? Sugerir que es el momento de cambiar y que existen diferentes opciones. Y todo este intercambio de información y la revisión de los resultados, pues tiene que hacerse desde un punto de vista muy empático, sin juzgar, con la intención de mejorar la motivación para cambiar y de esta manera incrementar la autoeficacia, que es el último aspecto, self-efficacy, que es la convicción de que soy capaz de cambiar mi propia conducta. La siguiente, por favor. Todo esto, ¿por qué es importante? Pues porque son los principios de Beber Menos, que es este programa de intervención en línea que estamos presentando el día de hoy, o representando el día de hoy, porque proviene de un proyecto internacional que llevamos a cabo desde 2012 hasta el 2019, con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Trimbos, para poner en marcha intervenciones digitales en países de recursos limitados, ¿no? De ingresos medios y bajos. Y en este proyecto participó México, por supuesto, Brasil, a cargo de la doctora Formigoni, la India y Bielorrusia. Y fue muy interesante la adaptación de un procedimiento de intervención breve digital en estos 4 escenarios con características muy particulares. La siguiente, por favor. Y bueno, una de esas características particulares es que está basada en frames, que es una intervención breve y que primero se hace un tamizaje. Entonces tiene muchos de los componentes de una estrategia SBIRT o DIT, que es detección temprana, intervención y referencia a tratamiento. En las primeras fases de desarrollo, una vez que ya tuvimos este programa en las diferentes lenguas adaptadas a los diferentes contextos, en Brasil hicieron un estudio piloto no controlado para ver cómo funcionaba esta primera versión, y lo que se encontró es que sí hay una reducción significativa del consumo de alcohol, principalmente en las personas que tenían un problema más grave, o sea, con probable dependencia, con un mayor puntaje en audit. Sin embargo, también encontramos una baja adherencia al programa y también que muchos de los participantes abandonaron el uso de esta plataforma después de la 3ª semana. La siguiente, por favor. Después, este fue un análisis particular que hicieron en Brasil y después llevamos a cabo un ensayo clínico aleatorizado en los 4 países. Estas son más o menos las características de la muestra mexicana, donde obtuvimos o logramos la participación de 244 personas que se asignaron aleatoriamente al grupo control y 247 al grupo experimental, y aquí podemos ver pues que realmente sí eran grupos comparables. Tuvimos muchos más hombres que mujeres y
cuando ya obtuvimos los resultados finales de todo el ensayo de los 4 países, la siguiente, por favor, lo que observamos es que la proporción de personas, la siguiente, por favor. Gracias. La proporción de personas que tenía este patrón de consumo sí muy alto, pero no tan alto como en la India y en Bielorrusia, fue Brasil y México, y fueron los 2 países donde beber menos tuvo un mejor resultado. Lo que observamos es que sí se redujo el número de copas que se consumían por semana, y también el consumo nocivo. El puntaje del audit bajó de la línea base al seguimiento. Y pues esto es un resultado muy positivo, aunque seguíamos con los problemas de adherencia que observaron en Brasil al principio. En general se observó que el 37.6 completó al menos el diario de consumo, que es una de las herramientas muy importantes de esta intervención. El 23.1 utilizó la herramienta de metas y presión social, y el 6% completó la herramienta de prevención de recaídas. Y de estos hallazgos existen 2 artículos publicados. Por si alguien está interesado, nos escribe y con mucho gusto se los compartimos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué cambios hubo de esa primera versión de beber menos a la que se está inaugurando el día de hoy? Pues que ahora las personas pueden tener de una forma mucho más evidente esta guía de actividades de 6 semanas que nos van diciendo cuáles son las actividades o las funcionalidades que es conveniente emplear para ir logrando las metas. Algo muy importante que yo pienso que va a mejorar mucho la adherencia es que esta nueva versión que desarrollaron bajo la dirección de la doctora Formigoni es compatible con teléfonos móviles y tabletas, cosa que antes no se podía hacer. Teníamos necesariamente que conectarnos desde una PC o una laptop, y esta ya permite la interacción con diferentes dispositivos. Registra la participación del usuario y la utilidad percibida de cada componente, es decir, conforme vamos avanzando y usando cada una de las herramientas, hay una pregunta o 2 que nos dice qué tan buena nos pareció, qué tan útil, etcétera. Y también nos permite hacer informes en PDF de cada una de las actividades y de las retroalimentaciones que vamos recibiendo de los instrumentos en la evaluación de línea base, y conforme vamos avanzando, si hay alguna retroalimentación, también se genera que es que ven aquí, donde están las pantallitas, junto está el informe, y también genera datos muy importantes con fines de investigación que en el futuro podrían permitir ir mejorando cada vez más este programa. La siguiente, por favor. Esta es como se ve beber menos en su versión en español. Como pueden ver en la parte superior izquierda, donde está el logotipo de beber menos, arribita dice español. Entonces ustedes pueden, si les interesa hacerlo en portugués, ahí es donde pueden cambiar el idioma y ya los dirige a donde está O bien, si llegara a suceder que si ustedes están navegando y se cambia subrepticiamente a portugués, pues desde ahí le pueden cambiar a español. La siguiente, por favor. Bueno, pues tiene diferentes pestañitas. La doctora Formiguero yo sé que lo explicó en portugués, pero no quisiera detenerme mucho más en eso. Más bien los invito y las invito a que se registren, vayan checando todas las opciones que tienen allí, y también decirles que Beber Menos está vinculado a esta plataforma informativa, preventiva y dirigida a otro sector de la población que se llama Saber de Alcohol. Y en esta otra plataforma, que es informativa, como ya dije, pues vamos a encontrar muchos datos acerca de pues nuevos hallazgos en investigación. Se pueden encontrar también artículos relacionados con las intervenciones digitales. Hay una sección especial para profesionales, que también es un grupo que nos interesa mucho, y ahorita vamos a ver qué tenemos preparado para los profesionales, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, decirles que para poder ingresar a Beber Menos es necesario pasar
o es recomendable pasar por este tamizaje, que son las 3 preguntas primeras del audit, junto con pues algunos datos así muy generales como la edad, el género o el sexo, y después nos hace algunas preguntitas de qué tanto consumimos en los últimos días para determinar en qué lugar del espectro que les hemos mostrado nos encontramos y hacernos una recomendación de si beber menos puede ser una opción para nosotros o si beber menos más otra cosa, ¿no? Y lo que vemos del lado derecho es cómo se crea el registro con una dirección de email y seleccionando una contraseña y después se va haciendo todo, se llena un formulario. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las secciones que ustedes pueden encontrar en Beber Menos, donde nos dan la bienvenida, en los cuadros grises con diferentes logotipos en azul. Yo los invito a que vayan y los vean con sus propios ojos, pues es información de para quién es útil, qué es lo que vamos a encontrar, cuáles son las bases teóricas, cuál es el sustento de esta intervención, y una vez que ingresan, pues aquí está esta guía de los 3 pasos que componen Beber Menos. El paso 1 es hacer una evaluación de línea base un poco más profunda. El paso 2, establecer metas y hacer las primeras actividades que nos van a apoyar en el cambio de conducta. Y una vez que llegamos al paso 3 es el mantenimiento de esos cambios. Cada una tiene sus estrategias muy específicas y nos van dando una guía a lo largo de todo el proceso para poder ir logrando este progreso. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las adaptaciones que hemos hecho para México. El tipo de bebidas, por ejemplo, si bien el consumo es muy alto en ambos países, pues las bebidas y las prácticas que tenemos de consumo son diferentes. Entonces hemos tratado de reflejar aquí el gusto mexicano, con bebidas y con los nombres con los que se conocen. Por ejemplo, las cervezas tenemos, bueno, no tenemos para ofrecerlas, sino para que registren cómo están bebiendo y puedan ser más precisos en el número de copas semanales que están ingiriendo, diferentes presentaciones de cerveza y también bebidas tradicionales como el mezcal, el pulque, que seguramente no se consumen en otras regiones. La siguiente, por favor. Otras cosas que tenemos en esta versión mexicana, pues son la lista de centros comunitarios de salud mental a donde podemos referir a alguien cuando el consumo pues ya tiene otro tipo de problemáticas. Las políticas mexicanas vigentes en nuestro país. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es una visión de cómo está por adentro. Beber Menos, este es el diario de consumo. Se recomienda diariamente, por lo menos una vez a la semana, entrar para decir qué días hemos bebido, qué días no hemos bebido, qué sustancia o qué presentación de qué bebida hemos tomado, la cantidad y sobre todo el contexto. ¿A qué hora? ¿Con quién estaba? Que es la siguiente, por favor. Aquí, en el diario de consumo podemos registrar en qué lugar estuvimos consumiendo, el estado de ánimo, con quién estábamos, etcétera, y cómo nos sentimos antes y después de haber bebido. ¿Para qué? Pues para poder tener una identificación más precisa de las situaciones de riesgo y de cómo estamos haciendo, enfrentando estas situaciones, si el alcohol nos está sirviendo para esto, ¿no? Que seguramente no, pero para tener una identificación más puntual de estas situaciones y poder después desarrollar estrategias que no nos hagan caer en este tipo de conductas que probablemente nos dejen con un estado emocional pues más negativo con el que empezamos. La siguiente, por favor. Estos son otros aspectos. Aquí es donde proponemos una meta de consumo diaria. Vamos a plantear más o menos si nos vamos a permitir beber 1 o 2 días, en qué cantidad, siempre y cuando el riesgo sea bajo. Y se nos da una serie de guías para poder plantear metas realistas, de bajo riesgo, y contra esta información es como vamos a ir comparando nuestro progreso. La siguiente, por favor.
Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de en rojo está el consumo por encima de la meta, es decir, los días que no logramos nuestra meta. Los días bajitos, que se ve como un puntito amarillo, son los días en los que no hubo consumo, y los días que están en rojo son los días en los que bebimos dentro de la meta. Y los días que aparecen con un signo de interrogación son los días en los que no ingresamos información. Entonces, ¿para qué nos sirven estas gráficas? Pues es una manera visual de darnos cuenta del cambio que tenemos y también de nuestras situaciones de riesgo. Probablemente tendemos más a consumir los fines de semana porque son los días de descanso, etcétera, o tal vez nuestro consumo se asocia con ciertos estados anímicos, y esto es algo que nos permite identificar esta manera de registrar nuestro uso de alcohol. La siguiente, por favor. Para los profesionales de la salud, pues hemos también diseñado un montón de cosas, materiales de apoyo que están disponibles en Brasil en esta biblioteca que se llama Informalcohol. En México se llama Saber de Alcohol, que es el área pública de Beber Menos. También permite a los profesionales que sugieren a sus pacientes el uso de esta herramienta, pues poder tener más información para ir dando seguimiento a qué está sucediendo con la salud de estas personas. Y también vamos a hacer uso de redes sociales para hacer divulgación científica y de los beneficios de usar esta herramienta. También, pues estamos buscando la colaboración de profesionales de la salud interesados en apoyar a sus pacientes a reducir el consumo de alcohol para que los refieran a esta plataforma. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a difundir también, pues, no solamente para los profesionales, sino para la población en general, como tips para bajarle al consumo, alternar una bebida con alcohol con una sin alcohol, promover el ingreso a beber menos. La siguiente, por favor. Y tenemos también un curso gratuito dirigido a profesionales de la salud para que conozcan más a profundidad la herramienta Beber Menos. Para demostrar cómo está 100% basado en evidencia científica. Este curso es totalmente en línea a través de Classroom y permite que los profesionales conozcan el funcionamiento, el alcance y los fundamentos de Beber Menos para que puedan recomendarlo, pero ya con un criterio clínico, ya no nada más de habladas, sino que ustedes conozcan en qué consiste y cuáles son sus beneficios. La siguiente, por favor. Esto es muy importante. El curso nos ayuda como profesionales de la salud a entender qué tipos de pacientes pueden beneficiarse y cuáles son los alcances, porque ya vimos que puede haber ciertos casos en que el consumo sea tan alto o los problemas sean ya tan severos que a lo mejor Beber Menos puede ayudar en una parte, pero que se requiera una intervención más intensiva, y entonces esto favorece la referencia informada. ¿Qué quiere decir esto? Pues recomendar una intervención con el conocimiento de primera mano de cuál es el contenido y cuáles son los beneficios. La siguiente, por favor. Bueno, esto también lo comentó la doctora Formigoni, del desarrollo de esta nueva versión de Beber Menos, pues hay ya 2 tesis, una de la misma persona, de Micaela, felicidades Micaela, que hizo su tesis de maestría y ahora está desarrollando su tesis de doctorado, pero quiere decir que la investigación en torno a esta herramienta continúa. Y el punto 3, pues, es la colaboración que tenemos la doctora Formigoni y yo, con nuestros equipos que nos ayudan para hacer una comparación transcultural de este programa y sus resultados, y en este caso en México contamos con el apoyo financiero de la Fundación Gonzalo Rigarronte. La siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué consiste este? Bueno, ya lo mencionó la doctora. Es un ensayo clínico, un grupo que va a recibir la intervención por sí misma, sin guía,
autoaplicada completamente, y un grupo control, no es cierto, un grupo experimental que va a tener beber menos más 3 sesiones de orientación y evaluaciones a las 6 semanas y 3 mediciones posteriores. La siguiente, por favor. Pues con esta terminamos. Les agradecemos muchísimo su atención. Está todo el equipo de la doctora Formigoni, mis colaboradoras aquí en México, Nora, Yasmín, aunque también han estado Pilar, Bernal y Raquel Mondragón, también han sido parte de este proyecto. Ahora actualmente solamente estamos las 3 y pues estamos también muy interesadas en, pues, en colaborar con otras instituciones que así deseen. La siguiente, por favor. Pues ahora sí, si tienen preguntas o comentarios en portugués, en español o en inglés, aquí estamos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes de México que nos acompanham. Não vou machucar seus ouvidos com meu portunhol, continuarei falando em português despacio, mas gostaria então de agradecer imensamente a participação aqui da professora Marcela e comentar algumas questões que nos chegaram pelo e-mail. Se ela já está disponível para uso imediato ou ainda estamos em fase de teste. Sim, ela está disponível e neste momento as pessoas que entram vão ser todas convidadas a participar dos nossos projetos de pesquisa e disponibilizar seus dados com garantia de sigilo absoluto, mas também, se a pessoa não quiser participar, ela pode continuar a fazer o programa mesmo sem consentir e sem que seus dados sejam utilizados. Neste caso, nós não utilizaremos os dados, mas ela pode continuar usando. Mas, de uma maneira geral, nós gostaríamos muito de sugerir para os nossos colegas profissionais da área de saúde, assistência social, que nos ajudem a divulgar esta importante ferramenta. E dentro do site é possível ver um vídeo de como a pessoa interage dentro disso e há muitos materiais interessantes que gostaríamos de compartilhar. Eu gostaria de fazer aí uma pergunta para a Marcela. Em relação ao perfil, no Brasil, nós temos percebido que, em geral, as pessoas que chegam ao programa, elas já estão, na sua maioria, na fase de dependência, sugestivo já de dependência. Como você vê a questão de conseguir fazer com que pessoas que estão ainda na fase de risco já procurem algum tipo de ajuda? Como podemos tentar superar esse desafio? Gracias. ¿Puedo responder en español? Por favor. Okay. Es muy frecuente que las personas que ingresan a beber menos y a otras herramientas de este tipo se encuentren en fases ya avanzadas, que tengan puntajes muy altos y una problemática pues severa. Algo bueno es que la evidencia, los datos que se han generado en Brasil y en el ensayo internacional nos sugiere que las personas con más problema son las que más reducen a través de esta herramienta. Entonces puede ser útil. Sin embargo, se sugiere también pues tener otro tipo de apoyo, y la propia herramienta nos va a ir diciendo, ¿no? De hecho, al hacer el primer registro nos va a decir, tienes tal calificación, puedes hacer beber menos, pero te sugerimos otras opciones. Y hay una lista también de lugares o de personas o profesionales a los que se puede recurrir. Un reto siempre es mantener la motivación para el cambio, y por eso es importante tener, en estos casos tan severos,
el acompañamiento de alguien más. Y bueno, se dan algunas opciones dentro de la propia plataforma. Perfeito. Graças. Creio que estamos com uma limitação de tempo para outras perguntas, pero gostaria de novamente convidar a todos para conhecer o nosso programa www.bebermenos.org.br e compartilhem esta apresentação também com outros colegas. Ela vai permanecer na nossa plataforma do YouTube da Unifesp e gostaríamos então que quem não teve a oportunidade de ver possa ser atingido. Então compartilhem em suas redes sociais para que nós possamos divulgar esse programa e dessa maneira beneficiar várias pessoas que estão precisando reduzir seu consumo de álcool. E temos aqui no Brasil agora, estamos aqui no dia 11 de fevereiro, semana que vem temos carnaval, uma época onde muita gente faz abuso de álcool, né? E seria importante que as pessoas sejam também alertadas para tentar fazer um consumo de baixo risco, se optarem por consumir. Muito obrigada, professora Marcela, e suas palavras finais, por favor. Claro que sí, muchas gracias por el espacio, gracias por invitarnos a colaborar en este proyecto. Veo un par de preguntas en español. Les pido por favor que nos busquen en Facebook o en Instagram, bebermenos.mx, y ahí podemos contestar. El curso para profesionales es gratuito, contáctenos por allí, o bien en ¿qué otra red tenemos? Principalmente en Facebook. Y entren a la página de Beber Menos, ahí van a encontrar más información. Muchas gracias a todos. Muito obrigada, professora Marcela. Então, como ela acabou de dizer, na própria página do Beber Menos, nós temos os links para as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e os contatos por e-mail também, por meio do qual vocês podem enviar suas dúvidas, sugestões, e a nossa equipe estará pronta para responder com o maior prazer. Muito obrigada a todos. Gostaria de agradecer também ao Michel pelo nosso suporte técnico aqui e a todos vocês que permaneceram até agora. Muito obrigada.